Mucha gente nos ha preguntado a lo largo de estos años cómo empezó todo. Soy Macarena Luque, trabajadora social del Centro Municipal de Servicios Sociales de Torreblanca, y soy también de Son Energía del Grupo Local de Sevilla. Me pidieron organizar un taller de comunidad energética y allí Macarena Luque sugirió el barrio de Torreblanca como una posible comunidad donde trabajar. Inmediatamente nos surgió la idea de que los colegios tenían que ser el centro del proyecto. Mi nombre es Alicia Ortega Virtudes y soy jefa de estudios del CEI Vélez de Guevara. Hola, soy Ana Belén Domínguez, directora del CEI Vélez de Guevara. Ángel Luis Álvarez, director del Centro Cívico de Torreblanca. Soy Conchi López, colaboradora en el proyecto Germinador Social y siempre relacionada con el CEI Vélez de Guevara. Hola, soy Mari Minguez, soy la presidenta de la AMPA Francisco Tonuche del Colegio Príncipe de Asturias. Mi nombre es Marta Huelva y soy la directora del Colegio Príncipe de Asturias de Sevilla. Bueno, pues nos juntamos algunas personas y entidades del barrio, así como personas de fuera, madre, universidad, y solicitamos financiación para el proyecto al Germinador Social. Y gracias a ese impulso, pues todo lo que habíamos planificado se llevó a cabo. Como principales logros del proyecto destacamos tres: la reducción del impacto medioambiental, la creación de empleo en la zona y la reducción en la factura de la luz, en el ahorro energético. Bueno, pues las familias están muy contentas porque los talleres les han servido para ahorrar en casa, y eso en un barrio como este es muy importante. Gracias al proyecto Germinador Social hemos conseguido optimizar la climatización de todo el centro. Gracias al proyecto Germinador Social hemos podido poner en marcha las placas que teníamos y que estaban sin funcionar. Gracias al proyecto de Germinador Social hemos podido llevar a cabo la plantación de plantas en nuestras zonas de azotea para la bajada de temperatura de nuestro colegio. Ha sido estupendo. Cuando nos dieron el germinador no nos imaginábamos que algunos jóvenes del barrio iban a encontrar trabajo en esto del mantenimiento de las instalaciones. Los chicos y chicas del barrio, gracias a la formación realizada, están muy concienciados en el cambio climático. Para nosotros, componentes del Grupo Local de Son Energía, este proyecto nos permite llevar a la práctica la visión y los valores de la cooperativa energética. Ha sido un proceso en el que todos hemos aprendido. Me queda un blanco, Julián.